Voy a dar la palabra con el título El verdadero consolador. Durante la semana pasada estuve en Estados Unidos, Hawái, y hubo una entrega de recibimientos de los doctorados, y son todos pastores, y la mayoría están pastores que están pastoreando en Estados Unidos, y también son doctores de las misiones, y ellos tres son todos ancianos, y también habían que recibido el título de la universidad y el título de las maestrías, y hubo una graduación de recibimientos en ese lugar, y también habían los pastores, y también fuimos un tiempo de compartir las palabras con los trabajadores de RU, el director y subdirector, y hicimos la reunión, y ayer regresé. En nuestra iglesia viajó junto conmigo el anciano Kim Sun-jong, Kwon-young, Jung Myung-ju ancianos. Ellos recibieron el doctor de los misiones. ¿Qué es de los misiones? Y no sabían qué tenía que recibir. Y el doctor de honor le dijeron que vengan, y fueron, porque escuchan bien la palabra de los pastores. No sabían qué era y vinieron a recibir. Y lo que hicieron, ¿qué es? El RU están trabajando. Antes estaba en el lugar, y a hacer alabanza, y están reclamando los vecinos de RU, están reclamando para que no canten más, porque no hay un espacio, un patio, y no hay, y porque ese lugar era un lugar de sanación, y compramos ese terreno, ese edificio, y estamos haciendo la Universidad RU, pero no podemos ni cantar las alabanzas, y entonces, por la gracia de Dios, cobramos el doble y lo vendimos, y más o menos son 4 millones de dólares, y con esto no podemos comprar otro edificio, y entonces a los 4 doctores, a través de sus devociones, vamos a comprar un lugar, y lo nombramos como un doctor de honor. Hablando fácil, ¿qué es esto? Como el doctor de honor, como porque el primer doctor RU es Pastor Yu, y yo soy el doctor del doctor de tesis. Por eso, como mientras dentro de ustedes, si quieren ser el doctor, si me llaman, si ustedes dan la ofrenda, todo puede ser doctor, familiares. Por eso, esta vez también, los ancianos recibieron el doctor. Y ellos, según el continente, y está trabajando verdaderamente, todos los que recibieron los doctor de las misiones, y entonces van a trabajar para las misiones, por la evangelización mundial, y están recibiendo el sistema. Por eso nuestra iglesia, esta vez, el anciano Kim Sun-jong, Kwon Myung-eun, y 2 pastores, 2 ancianos electos. Pero si hay alguien que yo también quiero ser doctor de honor, pueden presentar. Y vinieron a recibir doctor a través de con la zapatilla.
Quiero que se pongan los zapatos, por favor, la próxima. No sabía qué es lo que fueron a recibir, Señor. Todo así, Dios lo utiliza. ¿Por qué yo hablé tan fuerte? Para que preparen hoy en adelante. Todo, si lo que devocionan puede ser el doctor. Quiero que ustedes devocionen. El pastor Yu dijo así, haciendo la predicación. Los doctores que reciben doctorado de honor es VIP. 3 V. Como esto, son las personas muy bendecidos. No importa si la gente del mundo no lo reconozca, sino delante de Dios es reconocido. Por eso, entonces, la bendición está arriba y nuestro siguiente de generaciones. Mi padre es el doctor de las misiones de RU. Devociono así. Y pongan sus trajes de doctorado en sus casas. Eso no tiene que ser idolatría, pero quiero que ustedes todos sean devocionantes VIP. Nosotros los viernes estamos mirando el libro Job a través de la palabra del viernes, dos viernes atrás. Job están continuamente en medio de la crisis y en tribulaciones. Eso también es permitido por Dios. Y a través del permitido por Dios, Satanás estaba atacando, dejando sola la vida de Job. Le hizo la vida imposible. Mató a sus hijos hasta la cabeza, hasta sus pies. Como le raspaba su cuerpo. En una palabra, estar vivo era sufrimiento. Viendo estas imágenes, la esposa dijo, la esposa también, dice, quiero que insulte a Dios, que muera de sufrir tanto. Y era sufrimiento, tribulación, que era que menos puede recibir el hombre. En una palabra, y está sufriendo totalmente el sufrimiento Job. No hay una persona que sufra más que Job. Pero lo más sorprendente que es, a todo estos trabajos, no reclamó a Dios, no culpó a Dios. ¿No es algo sorprendente? Es sorprendente, maravilloso. En medio de estas situaciones, ¿cómo no culpó a Dios? ¿Por qué no hubiera pecado? ¿Cómo podría haber vivido como Job? Pero si vemos en Job, en 3, podemos ver Job, que es un hombre que es muy inquieto. Y dice que hubiera no nacido mejor, porque el sufrimiento era tanto por úlcera. Yo arrepiento que haya nacido en este mundo. Es mejor, no hubiera nacido en este mundo, era mejor. Volviendo a hablar, Job también necesitaba una existencia de consuelo. Nosotros también somos de existencia que necesitamos la consolación. El capítulo de hoy, los 3 amigos de Job, sale en la historia que vinieron los 3 amigos de Job para consolar a Job. Esto es como día de hoy está dando el consuelo y, o sea, los amigos les sacó para que el Job dijera sus problemas. Y la razón era importante. Si vemos el contenido, ellos buscó como consoladores y se cambió como evangelistas. Como esto, lo que se cambia es la inseguridad del hombre que vive en Génesis capítulo 3.
Y entonces, ¿cómo en este mundo podemos ser el verdadero consolador? ¿Cómo podemos ser un consolador de salvar las almas y transmitir el Evangelio? Está dando la respuesta a través del capítulo de hoy. Especialmente en nuestra iglesia están haciendo un grupo de 3 personas a través de este grupo y están haciendo el comienzo 10,000. Y estamos en parte y estamos teniendo el fruto de obtener el frutos del Evangelio con esta pasión. Los creyentes que participaron, esta imagen, veo los informes y es muy valioso. Los creyentes de un grupo de 3 personas que están trabajando para obtener el frutos. Yo veo todos los viernes los informes siendo un pastor principal y es emocionante totalmente del trabajo que están haciendo los creyentes. En este medio del trabajo de este capitán en Seúl, dando su tiempo para salvar las almas, otras almas, y va a buscar y los llama y encuentra y transmite el Evangelio. Esto es, un pastor también es emocionante. Y entonces imagínense Dios cómo estarían mirando a ustedes. Están trabajando para cambiar la imagen de Dios. Por eso el paso de los pies de los evangelistas son hermosos. Esa vida es hermoso, los pies que van a salvar las almas. Pero lo que debemos ver correctamente es que Satanás no lo dejan quieto este tiempo de las respuestas. Lo representativa, ¿cuál es? Hace tener que tengan el mal entendimiento entre una relación con otras personas. Hace mirar incrédulos de cada uno de los creyentes. Un hombre, quien sea, hay puntos buenos y puntos malos, porque es el hombre. Hay partes positivos e impositivos. Hay personas que hacen bien y hay cosas que no saben hacer bien. Pero Satanás trabaja para nos esas cizañas para que vean las cosas débiles de esas personas. Hace para que nosotros en una relación haya rasguños. Nos deja estar mal con esas personas. Antes era amigable, muy amigos. En un momento no hablamos más con esas personas. Con las cosas muy pequeñas se siente mal y nos hace separar. También si vemos la relación del matrimonio también. No hay matrimonios que se divorcian con las cosas grandes, sino una palabra pequeña que se tiran. Porque le tocó a la familia. Por una palabra y empieza a pelearse y se divorcian al final. Hay muchos casos así. Por eso nosotros es muy importante estar despierto espiritualmente. Mantener ese corazón del principio. Eso es muy importante, una vida de fe. La mayoría se cambia. Como el título de la palabra de hoy. Tiene que ser entre unos a otros el verdadero consolador. Amén. No tiene que ser atacador, sino consolador. Verdadero consolador. Tiene que ser así. El papel de un grupo de 3 personas es dar el verdadero consuelo a los conocidos, entre unos a otros, bendecir uno a otro, felicitar uno a otros. Amén. Como sean, amén, como ok. No hay otra razón. No importa que me diga tontos, no importa. Porque si nosotros ya hablamos mal, estamos siendo engañados por Satanás. En Busan, en una provincia de Corea, es una cultura del demonio. Y yo tengo todavía... Y yo cuando veo a una persona digo, tanto tiempo, pero está muy gordo. Eso es una palabra que lo está asesinando a esa persona. Ya están sufriendo que está engordado, pero las personas de Busan le hablan, lo matan. Porque en Gyeongsang-do
En Pusan, cuando es muy amigable, habla las cosas, puntos malos, pero al revés, somos al revés. Pero en verdad es bueno hablar las cosas, puntos buenos de esa persona. Ah, está gordo, pero está más flaco ahora. Eso es mejor que le escuche y también es bueno para transmitir el Evangelio. Amén. Por eso la cultura de Seúl nunca habla mal de otras personas. Nadie habla los puntos débiles de esa persona. Ya esta cultura, Pusan, la cultura está mal. Tratan de está demostrando la amistad, pero hablan los puntos malos de esas personas. Espero que todos sean verdadero consolador. Quiero que ustedes puedan concentrar y dar todo para adentro para salvar las almas de las vidas. No es sus situaciones, sus sentimientos, sino tiene que transmitir el Evangelio. Amén. La pasión del Evangelio. Esto es el verdadero consolador. Quiero que todos sean verdadero consolador. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 1 es levantar el punto fijo del consuelo. Es el verdadero. Es Job 11 al 13. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanitas, Bilad, Suitas y Sofás, Naamanitas, luego que oyeron todo este mal que habían sobrevivido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convertido en venir juntos para condolerse y de él y para consolarle, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto y los 3 esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Si vemos el capítulo de hoy, aparecen 3 amigos de Job. ¿Quiénes son? Los 3 amigos, Elifaz, Bildad y Sofar. Job había caído en grandes problemas y entonces los amigos en diferentes de las zonas, los amigos al escuchar esta noticia y hablaron entre ellos, Job está en problemas, vamos a ir a consolarle. Y visita a Job para dar el consuelo y condolerle. Por eso Job quería estar con Job, porque Job tenía grandes problemas y está en grandes problemas. Y entonces los amigos urgentemente nadie vinieron porque él era una persona muy importante y ni siquiera su esposa vino a ver a Job. Lo dejó Job, la esposa, y entonces Job estaba solo en un día para otros. Si vemos en Job 16, 19, dice hasta los parientes, hasta los siervos de Job y los amigos bien conocidos, nadie al estar en sufrimiento, en problema, Job, empezaron a criticar y a reírse de él. Y en el versículo 19, en el capítulo 19 aparece como esto, y estaban insultados por las personas. También si vemos en el capítulo, pero los 3 amigos vinieron a consolarle. No le importó de dónde vinieran. Y también vio a la imagen de Job que estaba totalmente en sufrimiento y sufrieron juntos con sus lágrimas durante 7 días, de noche y día, estando juntos. ¿Cuál es lo más sorprendente? No le habló ni una palabra a Job durante 7 días. ¿Por qué no le habló? Era una situación que no podía hablar ni una palabra. La persona estaba Job totalmente era en una situación muy miserable. Y entonces durante 7 días los 3 amigos no le habló ni una palabra.
porque Job tenía golpes grandes y fuertes, impensables, pero si vemos en Job capítulo 3, dice que habla Job y le habla a sus amigos de sus sufrimientos desde ese momento. Y dice, hubiera no nacido, no hubiera tenido este sufrimiento. Si hubiera nacido y habrá muertos en este momento, por lo menos, es una palabra que quiere suicidar. No podía suicidar, pero si hubiera muerto hasta ahora, es un suspiro grande. Como esto, parte del hombre y estaba muy cansado de sufrir de estos sufrimientos. Job, ¿cómo pudo hacer esta confesión? Porque los amigos podían entender y que lo iba a recibir. Por eso, como esto, por eso tenía un consenso para hablar. Por eso si vemos nosotros de las consultas también, ¿qué es lo que hizo? Conmovió el corazón de Job para que Job pudiera hablar los sufrimientos que estaba pasando. Por eso le consoló así. Es algo sorpresivo esto. Si vemos la cultura de Gyeongsangdo, en vez de consolar y se queda solo y se aleja todo. O sea, va a pedir disculpas, pero le habla mal, porque la cultura de Busan, pero yo no podía hacer otros, y empieza a poner excusas y se va. No es pedir disculpa, tiene que formalizar un consenso de esa persona. Jesús, haciendo la vida en este mundo, la expresión que hizo seguido, ¿cuál es? Mirando a las multitudes, sintió lástimas. No es Jesús que trabajó solamente espiritualmente, sino físicamente sintió penas a esas personas que alejaron a Dios. Y hizo, en el trasfondo de eso, hizo su ministerio. En Hebreos 4:15 está expresando así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiere decir que no tiene pecado. Para solucionar todo el problema del pecado vino según la simiente de la mujer. Jesús sufrió todo para perdonar nuestro pecado. Por eso Jesús sabe nuestras situaciones. Por eso Jesús en Mateo está hablando así: todos los que están cargados, vengan hacia mí, yo os haré descansar. Venga a mí. Esto es el culto. Al venir el culto a través de la oración, dejen todo a Dios a través de oración, todas sus preocupaciones. Dejen todo a la mano de Dios, a mano de Dios. Entonces yo los solucionaré, yo os haré descansar. Algunos creyentes vienen: Señor, mis problemas de mis hijos, danos dinero, economías. No los dejan, sino los llevan de vuelta. Hablan todas sus preocupaciones, incredulidades, y los llevan de vuelta. Nosotros, ustedes vean la palabra que Dios nos da a nosotros. Hay que recibir así. Si en Romanos 12:12, Pablo está hablando. Por eso lloren
lloren junto con esa persona y cuando está feliz, estén gozosos junto con ellos. Como esto, ustedes con la pasión y están trabajando para traer otra vez los creyentes de ausencia de largo plazo. ¿Por qué? Porque no dejaron de venir a la iglesia, porque tienen heridas, alguna herida. Por eso no asisten y hay otras razones, como los 3 amigos de Job, cuando encuentran a alguna persona así, hablen y aferren la oportunidad. Aquí lo más importante es formalizar el consenso entre unos a otros. ¿Por qué? El hombre cuando lo felicita la hace bailar hasta una ballena. Como esto el hombre también. Cuando le felicitan, cuando le habla una palabra positiva y están alegres, felices. Cuando alguien le ven a usted y dice, qué hermoso que eres. Y entonces van a sentirse bien. Porque es feo, pero si le dice que es lindo, se van a sentir bien. ¿No le gusta? Ustedes vean, si no es linda, pero le decimos linda, y van a mirar a ver si es linda verdaderamente. O sea, felicitarle es muy bueno. Antes mi primo dice así, papá, yo viajé en taxi y cuando me senté en el taxi, o sea, de sentar en el taxi, se veía muy lindo y estaba contento para que le habló que hasta estar sentado en un taxi se ve muy lindo sentado y entonces está muy feliz. Como este consenso tiene que ser el trasfondo de oración. En la oración que toca las almas de esas personas y van a ser el verdadero consolador. Todos los creyentes quieren ser sanados y formalizar la unicidad. Punto 2 es recibir lo importante por el Evangelio. Job estaba esperando que sus amigos habrán entendido todos sus problemas, pero después de la confesión de su problema, las imágenes de los amigos eran diferentes. Los 3 amigos, a través del sufrimiento de Job, empieza a hablar sus pensamientos y empieza a atacar a Job. Después del capítulo 4, Job empieza a hablar las discusiones entre amigos y Job hasta el versículo 31. A través de esta imagen, por eso podemos ver las limitaciones del consuelo del hombre. Si vemos el Job capítulo 4, de los 3 amigos, ¿quién era más edad? Elifaz habló primero así. ¿Qué le dijo a Elifaz? Si ha pecado, va a tener el sufrimiento. Solamente tiene sufrimiento las personas malas. O sea, tú has pecado. Si no hubiera pecado, no habrá tenido el sufrimiento. Tú pecaste, por eso estás en sufrimientos. Por eso tú no habrás pecado y empieza a atacar con esto a Job. Seguramente tu sufrimiento es por tus malas acciones y ha pecado y empieza a hablar mal así. Y también Sofar también dijo, le maldice a Job que tú has pecado y tu vida va a ser corto. Y como tú echaste y vas a recibir. ¿Qué quiere decir? Seguramente habrá pecado y entonces estás recogiendo todos los pecados que cometiste y estás en medio sufrimiento.
O sea, los amigos, en vez de consolar y está dando más sufrimiento a Job, en una palabra, estaban haciendo, él empezó a hablar por la ley, estaban llenos de legalismo, viniendo desde lejos, en vez de aconsejar a Job, vino a consolar y no habló durante 7 días, y al abrir la boca Job, tú no habrás pecado, tú estás sufriendo por tu pecado, por eso no hable mal, no hable otras cosas, tú has pecado, por ser amigos, vino a consolar, pero y lo que decía Job parecía que no era honesto, y entonces a su punto de vista, y es el resultado del pecado, empieza a criticar, maldecir a Job. A través de estos ataques de los 3 amigos, Job le responde y empieza a hablar a Dios. Yo estoy en el sufrimiento porque ha pecado verdaderamente, y empieza a gritar a Dios. Al final, los 3 amigos y este debate de Job y los 3 amigos empieza a hablar sin fin. No hay conclusión. Lo que quedaron a ellos, ¿qué es? Y quedaron enojos y la furia entre unos a otros. Carl Delitzsch habló así de este tema. Los 3 amigos de Job, al ver, no puedo buscar los errores de los 3 amigos. ¿Por qué? Habló perfectamente a través de la ley, correctamente. No había problemas. Pero ¿cuál es el problema? Era la condenación de la ley. La condenación de la ley no hay fin. Y no, entonces, si nos condena a través de la ley, no hay nadie que pueda estar aquí. Por eso nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recibir por el Evangelio. Recibir con el Evangelio. ¿Cuál no sabía los 3 amigos? No sabían el Evangelio. Aunque hayan tenido la amistad, pero si no tiene amistad, no tiene el Evangelio. Si no pueden aceptar por el Evangelio, no sirve para nada. Nosotros, viviendo en esta vida, hay momentos que tenemos que consolar y hay momentos que tenemos que recibir la consolación. Pero ustedes tienen que tener cuidados. Ustedes hablan para consolar, pero eso puede afectar peor cosas para esas personas. Nosotros haciendo el ministerio a los nuevos creyentes, a los creyentes heridas, si nosotros tenemos que dar consuelo y dar fuerzas, no hay otras cosas para decir. Hablar solo el Evangelio, porque tenemos que salvar a otras personas. Y entonces, ¿cómo podemos hablar dentro de la iglesia Yehová? Solo para el Evangelio es todo, porque tú no está hecho, porque tú no tienes resuelto por las respuestas por el Evangelio. Tú eres el Génesis 3. No sabrá esa persona eso. Aunque sepamos, no se puede. ¿Quién no sabe eso? Jesucristo es la solución de todos los problemas. ¿Quién no sabe? Porque ha escuchado tantas veces, pero no se puede. Sabemos que es la solución de todos los problemas, pero no se puede. Y buscan a esas personas que están en sufrimiento, le dicen, tú has terminado. Entonces le saca más fuerza a esa persona. En vez de decir así, yo también fui así. Su primer palabra tiene que ser así. Yo también fui así.
Yo también fui así al principio. Eso es tener el ámbito del entendimiento común. El Evangelio nos soluciona todo el problema, es correcto, pero hay horarios que Dios está tratando. Cada una de las personas tiene diferentes horarios. Por eso no tiene que olvidarse estos. Una persona tiene que mamar la leche de su madre, pero le da carne, que le da arroz, y entonces no va a poder comer. Y va a estar sufrimiento y va a tener problemas. Recibir el evangélicamente es decir una palabra correcta de ese tiempo. En Proverbios 15, 22 dice así, 23 dice así: el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Las palabras sabios, esa persona que habla sabiamente. Todos los creyentes de la iglesia llevan, todos siempre tengan el pensamiento y el vocabulario del evangelio y puedan salvar y puedan ser testigos de salvar. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión. En estos días, en canal televisivas, en noticieros y en diario hay una expresión que aparece. ¿Cuál es? ChatGPT. Porque llegó la época de ChatGPT. ¿Qué es ChatGPT? Es hablar, diálogo, AI, es conversación de inteligencia artificial. No solo la respuesta, sino hablan hasta tesis, le escribe tesis, traducciones y le cantan, le componen la música. Y ese programa hace todo el trabajo de estas cosas. Son los AI. Vean el servicio de KakaoTalk en nuestro país. Por eso, aunque estemos en ChatGPT, hay una sola cosa que no se puede hacer. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Lo que no puede hacer el IA es el poder de compartimiento y el entendimiento en común. Pueden preguntar y pueden responder, pero no pueden tener el entendimiento en común. ¿Por qué yo estoy hablando esto? Nosotros haciendo este movimiento de un grupo de 3 personas, lo más importante que es, es muy importante amar a esa persona y tenemos que orar para que tengamos el entendimiento común a esas personas. Señor, danos el entendimiento en común para entender a esa persona. Un matrimonio también es muy complicado. Si no es el poder de Dios, es imposible. Por eso he investido el poder de Dios a trabajar juntos, amén. Entender juntos, amén. Es posible, si yo lo veo. Sin entendimiento en común, va a haber peleas. Por eso tienen que tener el diálogo de recibir evangélicamente de esa persona. A través de los pasos, todas las almas que están heridas puedan recibir nuevas fuerzas y puedan tener una nueva vida de fe y nuevo comienzo de experimentar el mundo espiritual. Como la palabra de hoy, quiero que sean como la palabra de hoy, el verdadero consolador.
Vamos a orar en este momento, aferrando la palabra que nos permitió. Tenemos muchos pensamientos y las almas que están alrededor mío, que están perdidos, mirando a ellos. Háganos vivir una vida de verdadero consolador. Orar en todos los pasos. Ahora voy a una peluquería. A esa peluquería hay una hermana que necesita escuchar el evangelio. Ahora aceptó, pero parece que la fe es débil. Danos la fe, consuele. Yo cuando voy a una peluquería le pago más porque para dar el consuelo a esas personas, porque no sabemos en dónde va a recibir las gracias, porque tenemos que dar la emoción a esas personas que nos encontremos, seamos un verdaderos consoladores. Y lo más importante es siempre con nuestro punto de vista del evangelio y recibir a ellos. Por eso que podamos salvar a muchas personas y que podamos participar en este movimiento de 4000 torres. Vamos a gritar Señor y oremos todos juntos. Señor.